Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues volvió a mirar al pasado, calificó de narcoestado a los gobiernos que lo precedieron. A poco más de un año de que termine su administración y ante los magros resultados de su estrategia de seguridad, el presidente mexicano insiste en responsabilizar a sus antecesores. ¿Qué impacto puede tener esta insistencia del Ejecutivo en un año de intensa vida política, además de cara a la elección presidencial del próximo año? Vamos a entrar en materia con el análisis de Mauricio Merino. Él es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara. Mauricio, qué gusto saludarte. Tenemos un presidente que quiere y no quiere etiquetar una realidad que en todo el país hay una enorme, en muchos incidentes de violencia con autos, con explosivos, con minas, con drones. Preguntarte a ti, ¿cuál es, cómo ves tú la situación, pero en particular la reacción del gobierno federal? Pues sí, creo que igual que tú, Gaby, muy preocupante, la verdad, porque en efecto, como lo has dicho con mucho tino, pues se puede culpar al pasado tanto como se quiera. Eventualmente se puede tener razón en decirlo así, pero estamos viviendo en presente, no en pasado. Y la circunstancia del país ameritaría una respuesta, a mi juicio, de otra naturaleza. No solo la militar, no solo sacar a la Guardia Nacional cada vez que es necesario, no solo insistir en una especie de selección caprichosa de a quienes atacar y a quienes no. Es evidente que necesitamos una estrategia en la que todas y todos estemos involucrados, Gaby, todos los ciudadanos. Eh, pero no parece dispuesto el presidente. La pregunta es, ¿puede mantener este mismo discurso por el tiempo que resta de su administración? ¿Realmente? Sí, el discurso lo puede mantener, lo ha hecho todo el tiempo. Lo que es evidente es que las circunstancias son cada vez más ajenas a ese discurso. Él había anunciado que habría una mudanza muy rápida. De hecho, debo recordar que en los libros que ha publicado anunciando cómo sería el final de su sexenio, se decía, entre otras cosas, que viviríamos en paz porque las causas de origen de las violencias se habrían extinguido y nada de eso ha sucedido. Yo creo que el presidente ha gobernado con discursos, Gaby, no con hechos, y Eh, por supuesto los va a mantener. Y dices tú, por supuesto que lo va a mantener. ¿Qué esperarías en los próximos meses desde el lado de quienes aspiran a contender por la presidencia de México cuando ya estamos hablando de tiempos de violación de eventos anticipados de campaña, tanto de la oposición o las oposiciones como del oficialismo, Mauricio? Es muy delicado, Gaby, porque además de los hechos de violencia física que estamos atestiguando y padeciendo, tenemos una violencia política creciente. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, que por primera vez un jefe de Estado, eso hay que reconocérselo, al presidente López Obrador haya reconocido en una de sus conferencias mañaneras recientes de esta misma semana que efectivamente el crimen organizado ha tomado ya posiciones políticas de poder real. Es decir, no solamente está confrontando al poder, sino que se ha metido a las campañas electorales locales en particular y gobierna en varios lugares del territorio. No lo digo yo, lo dijo el presidente en una de sus mañaneras. Esto debe alertarnos a todas, a todos, Gaby, porque vienen campañas, te recuerdo, en la que no solo se va a jugar la presidencia de la República, sino literalmente miles de cargos públicos justo en los gobiernos locales. 1,700 y tantos municipios van a cambiar de mandos, van a entrar diputadas, diputados a pues, la mayor parte de la República, 30 entidades, va a haber cambio en 9 gubernaturas. Es una elección muy voluminosa con muchas candidaturas y la tentación de los criminales de meterse de lleno a la política porque les ha resultado un buen negocio estar ahí adentro es enorme, Gaby. Y mucho me temo que la conducta de los partidos políticos, de todos, bueno, del Frente y de Morena, que están ya francamente en campaña, es contraria a la ley también. Así que, pues estamos en riesgo, Gaby, para decirlo bien y rápido. Creo que las elecciones siguientes deberían tener autoridades muy firmes para evitar este involucramiento directo del crimen organizado en las campañas e incluso poniendo o ordenando candidaturas o sometiéndolas o vetándolas, cualquiera de esas vías, y evitar, por lo tanto, que efectivamente acabemos no solo teniendo la amenaza de un narcoestado, pero
ya en toda forma, un narcoestado pasando por las urnas en el 2024. Mauricio, pero me haces pensar en la última, la más reciente elección, en la cantidad de candidatos asesinados en el país, combinado con la puja que estamos viendo, como las propias autoridades lo reconocen y lo describen, la puja por el territorio y por el control del territorio, bueno, pues nos hace anticipar un 2024 tremendamente complejo en ese sentido. Muy violento además, Gaby, porque en efecto ya sucedió varias veces, está documentado que candidatos o candidatas que no les gusta al crimen organizado en sus territorios, pues los amenazan o de plano los lastiman o los matan. Lo que ha dicho el presidente de la República, insisto, reconociendo por fin esta realidad política, no solo criminal, nos anticipa que esa estrategia de los grupos del crimen organizado podría estar otra vez funcionando para el 2024. Y la única salvaguarda que tenemos, Gaby, es hacer valer las leyes electorales, es conocer a quienes están proponiendo cada uno de los partidos, es revisar sus biografías, sus aportaciones, saber que efectivamente están a salvo de cualquier vínculo con el crimen organizado y que podremos votar por candidatas o candidatos independientemente de cuál sea el partido, que tienen trayectorias limpias. Eso lo tienen que hacer las autoridades electorales y las autoridades electorales están débiles porque el propio gobierno ha decidido debilitarlas. Es un grave error. Hay que fortalecerlas y hay que garantizar al menos que esa entrada a la vida política quede por lo menos bloqueada, si no completamente cancelada. Pues qué desafío que tenemos frente a nosotros en México. Gracias, Mauricio Merino, él es el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas en la Universidad de Guadalajara. Un gusto verte. Gracias, Gaby. Un abrazo.